Qué gusto que estemos los que estamos y los que no están en espíritu. Vamos a dar gracias. Padre eterno y Dios de toda gracia, nos acercamos hoy a tu palabra con un temor reverente y un corazón abierto hacia ti. Tú conoces la sed espiritual que tenemos, conoces también los desiertos por los que pasamos, las cargas que a veces imponemos a otros sin que tú lo hayas mandado y las dulzuras que ignoramos por miedo o por religiosidad. Hoy te pedimos, Señor, que nos hables al corazón. Queremos verte en cada pasaje, entender tu carácter en cada mandamiento y descubrir tu gracia incluso en medio de nuestros errores humanos. Enséñanos a no vivir por votos insensatos, sino por dirección tuya, que seamos valientes pero también humildes y que podamos ver en Jesús el cumplimiento perfecto de cada sombra y figura de la ley. Habla, Señor, a tu iglesia escucha y danos no solo comprensión sino obediencia, humildad y hambre de ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno. El último estudio que tuvimos ya tiene un tiempo. Espero que bueno, tal vez no lo recuerden tanto, pero es acerca del capítulo 14 de Primera de Samuel. Y estábamos viendo, o nos quedamos justamente en una parte interesante, en donde hablamos acerca del legalismo. Y para continuar quiero que se vayan hasta el versículo 33. Primera de Samuel 14, 33. Aquí vamos a ver la reacción de Saúl en cómo él condena debido a su introspección, es decir, debido a su propio criterio, ¿no? Y estamos viendo cómo Saúl había declarado un mandamiento para sus soldados que estaban persiguiendo a los filisteos. Estaban ganando, sí, pero no los había dejado comer, y quien comiera, pues obviamente iba a ser condenado, y el primero que come es justamente su hijo Jonatán, ¿no? Cuando Saúl se entera de esto, no hace una autocrítica, no dice, esto es una consecuencia mía, porque pues, fue tomado a la ligera y no consulté a Dios, no se quebranta de esto, porque él sabía que lo que había dicho era que quien comiera sin su orden, digamos así, iba a ser muerto, ¿no? Le iban a matar, y pues era su hijo. Y él, al contrario, él culpa al pueblo y asume una actitud poco espiritual, la de un juez que no es de Dios, ¿no? Y dice el 14:33. Vamos a leer desde el 31, porque nos quedamos en el 30 la vez pasada. Dice: hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado, y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande, ¿no? Aquí prevaricar significa actuar con injusticia, violar un mandamiento, especialmente sabiendo que está mal. Pero es aquí donde se revela la incoherencia moral de Saúl. Él no ve su propio pecado, pero sí es rápido para señalar el de los demás, ¿no? Y este es el corazón de un líder que está endurecido, no es de un pastor conforme al corazón de Dios. Ahora, Saúl ordena: rodadme ahora acá una piedra grande, ¿no? Degolladlas aquí, no pequéis contra Jehová, básicamente, ¿no? Antes de esta parte, quiero pensar un poquito en la parte de Jonatán
No sé si recuerdan cuando estaba justamente hambriento y de repente él encuentra un poco de miel. Eso lo habíamos visto pues la vez anterior, ¿no? Pero quiero que recuerden esto, que ellos están en un campo de guerra, ¿no? Y justamente su padre, el rey Saúl, era incapaz de esperar la dirección divina y decide actuar en sus propias fuerzas. Y aunque su hijo Jonatán estaba lleno de fe, por esta fe él obtiene una gran victoria sobre los filisteos. Y Saúl hace este juramento impulsivo en 1 Samuel 14:24, que dice: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan, ¿no? Y quiero que recordemos esto, donde Saúl dice, no dice los enemigos del Señor, sino dice mis enemigos. Y como recordamos, la motivación de Saúl era su propio orgullo, su propia gloria. Y el voto no fue hecho en búsqueda de una santidad, sino en búsqueda de su venganza personal, ¿no? Valga la redundancia. Y así todo el pueblo pues estuvo obligado a ayunar. Pero no fue por una devoción, entiendo, fue por una obligación. ¿Cuál fue el resultado de esta obligación? El ejército, por haber peleado tanto tiempo y a pesar de que la fe de Jonatán le estaba dando batallas, el ejército se empieza a debilitar, se empieza a desvanecer. Y están agotados, están sin fuerzas y están expuestos en el campo de batalla a lo que podría ser una próxima derrota. Tal vez, ¿no? Pero por Jonatán y su fe parecía que no. Y no era por un mandato divino, era por el mandato de su rey, ¿no? Y en medio de este escenario, pues hay una escena de gracia muy silenciosa, si lo quieren ver así. En el versículo 26 dice: entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento, ¿no? Entonces imagínense que ustedes están cansados, además tienen hambre, y de repente están en esta escena, ¿no? Como soldados del pueblo de Israel, y ven que la miel está disponible, ¿no? Y no solo eso, está fluyendo. Pero el pueblo le tiene miedo a quien les hizo un mandato, ¿no? Y de pronto llega así su héroe de guerra, que es Jonatán, que no sabía de este voto de su padre, ¿no? Y él actúa con total libertad. Y el 27 dice: pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su boca a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solamente al pueblo, diciendo: maldito es el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Y aquí hay una imagen poderosa que les quiero compartir. La gracia estaba ahí, la miel estaba ahí fluyendo. La miel no era el pecado. Lo que estaba mal era la regla impuesta por el rey. Y era una regla que Dios no había puesto. Ahora, ¿qué hace un líder cuando impone estas reglas humanas? Tú ves ahí el pueblo que está muy hambriento y hace un ayuno. Y el ayuno no es en realidad espiritual. Es en realidad una carga que le está siendo impuesta al ejército. La ley que no viene de Dios no trae vida, sino un agotamiento. Y no sé si les ha pasado eso a ustedes. De repente tú estás como un engrane sin aceite, tratando de seguir los mandamientos de Dios, pero tú solito te estás imponiendo las cosas y no lo haces por devoción. Esto te agota. Por eso cuando finalmente la jornada termina, el pueblo se lanza sobre ese botín. ¿Se dan cuenta? Es como, creo que es un ejemplo gráfico en donde, no sé si han visto cómo a los entrenamientos caninos ponen a los perritos y les ponen comida y se las preparan y todo, y se las preparan como enfrente, ¿no? Así, y empiezan así a poner la carne y todo.
Y si son obedientes, tienen que estar ahí. ¿Pero por qué? Porque se le están preparando. Pero también como que lo hacen a propósito, ¿no? Empiezan a salivar y todo. Y ya de repente ya se las ponen y le dicen, bueno, puedes comer. Pero hay algunos cuando están apenas comenzando a aprender que no pueden detener sus impulsos y se lanzan, ¿no? Sobre todo cuando están muy pequeños, ¿no? Es decir, pues sí pueden ser pequeños en este entrenamiento, ¿no? Y si ven el 31, dice, e hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Jalón. Pero el pueblo estaba muy cansado y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre. O sea, no pudieron más. También estaban agotados, ¿no? O sea, digamos que cuando están en los entrenamientos caninos, bueno, ellos tienen un horario, ¿no? Pero el ejército de Israel estaba agotado. El mismo Saúl les prohibió comer, ¿no? Hasta que no fueran cumplidas sus expectativas de ser vencido, de vencer a sus enemigos, ¿no? Y creo que este es el legalismo que estamos viendo en este pasaje, ¿no? Que está haciendo de las suyas. Pero, ¿qué es esto del legalismo, de lo que hablamos aquí? Y es muy fácil. Si tú lo escuchas, es, bueno, legalismo, ok, es esta prioridad por cumplir las reglas, por cumplir las leyes, o por lo menos la apariencia de hacerlo, sobre la gracia, sobre la misericordia y el amor genuino, juzgando y menospreciando a otros, por no seguir estos estándares, mientras se considera a sí misma justa la persona, ¿no? Y se considera superior a esas reglas, ¿no? Es decir, pone la ley por encima de la gracia de la que nos habla Dios, de la que nos habla su palabra, ¿no? Y Saúl, en este legalismo, crea esta situación en donde el pueblo cae en un pecado real. Olvídense de la miel, que era justamente lo que necesitaban para comer. O sea, la miel, como les decía, no era el pecado. ¿Cuál es el pecado hoy en día? ¿No? O sea, que ven el botín y se abalanzan sobre él, ¿no? Su alma estaba desfallecida, querían comer, no podían más. Y el hambre los llevó a la desesperación. Y la desesperación los llevó al pecado. ¿Cuántas personas hoy en día no pueden tener un pedazo de pan para comer? Se desesperan y pueden hacer cualquier atrocidad, ¿no? No solamente en nuestro país, en otros lados, por la guerra, por tantas y tantas maldades que el hombre comete, ¿no? Ahora, ustedes, como yo, tal vez se pongan a pensar, ok, ¿por qué era pecado comer la sangre, no? Si hoy en día, pues, se ve que se come en muchos lugares o se prepara en muchos lugares. Y la ley de Dios es muy clara y está en Levítico 17 y habla sobre esta prohibición de comer la carne. Y si quieren, vamos para allá. Vamos a leer esta parte. En Levítico 17, del 10 al 14. Y dice, sí hay. Y dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y le cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que se ha de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comerás la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que le comiera será cortado. Otra vez, ¿no? Cuando yo leía esto, yo no lo entendía, ¿no? Y como decía, bueno, pero ¿por qué? O sea, no entiendo justamente lo que dice, ¿no? Pero vamos a desmenuzarlo un poquito. La sangre tiene un propósito sagrado. Representa esta vida dada por Dios, ¿no? Nuestra vida dada por Dios, ¿no?
es un símbolo también de sacrificio, es lo que dice el versículo, también es de expiación, es de perdón por los pecados, ¿no? Ahora, comer sangre para la ley mosaica era menospreciar el altar donde se hacían los sacrificios, ¿no? Y era menospreciar el simbolismo del perdón que en el futuro Jesús iba a dar en una cruz, ¿no? Dios le estaba enseñando a su pueblo por medio de la ley mosaica a reverenciar la vida y a no tratar lo sagrado como algo común. Dice nuevamente, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Aquí está la tragedia en el pasaje. El pecado del pueblo no nació del desprecio, sino de la desesperación causada por un liderazgo religioso que lo tomó Saúl en sus manos, que impuso reglas no dadas por Dios. ¿Se acuerdan que cuando Saúl estaba a punto de atacar a los filisteos, estaba ahí con su sacerdote y dijo, bueno, vamos a detenernos, ¿no? Y el sacerdote casi que, no, sí, ahora sí vamos a orar por Dios. No, saben que nadie va a comer, vamos a atacar, ya, es hora, Dios nos va a bendecir, ¿no? Y él mismo toma el mismo papel de sacerdote, él hace los sacrificios, o sea, él estaba sobre todas las cosas, ¿no? Incluso cree que estaba sobre Dios. Entonces, cuando hablamos de ahogado y sangre, no sé si lo han leído también en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero justamente a mí me llegaba esta parte de qué es ahogado y sangre, ¿no? En Hechos se hizo un concilio, el concilio de Jerusalén, ahí en el capítulo 15 de Hechos. Y es cuando los apóstoles discutían qué reglas se debían de seguir para los gentiles, para los no judíos, ¿no? Y establecieron que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Ahogado se refiere a estos animales que no fueron desangrados para comer, ¿no? Y esas instrucciones no eran un regreso a la ley mosaica, sino una forma de preservar la unidad entre judíos y no judíos. Es decir, los apóstoles en el Nuevo Testamento entendían que la salvación era por gracia, no por ritos mosaicos, ¿no? Por tanto, reconocían esta sensibilidad de los hermanos judíos y que por amor recomendaran estas prácticas para que evitaran tropiezos. En otras palabras, los judíos seguían estas leyes. Los no judíos pues no las seguían. Entonces dices, ¿cómo le digo a los no judíos que no sigan las reglas, ¿no? Es difícil entender cómo sigues ritos cuando toda tu vida has seguido ritos, y no sé si les ha pasado con la familia, ¿no? De repente tú te veían, ¿no?, en los ritos familiares, y de repente un día les llegas y les dices, oye, Dios ya me habló por medio de su palabra y ya no voy a seguir los ritos. No, pero es que los padres y mis abuelos y los abuelos de mis abuelos y bisabuelos, tatarabuelos, todos han hecho este rito, ¿no?, el día de hoy para tal cosa, ¿no? Decía, no lo voy a hacer porque me lo estás imponiendo, me lo está imponiendo la sociedad, las tradiciones. Y Jesús justamente estaba, oye, no son tradiciones humanas, ¿no? Tienes que hacer otra cosa. Y los judíos se enojaban con Jesús porque él hablaba a los no judíos, a los gentiles, ¿no? Y decían, no, la salvación es nada más para Israel, no. Pero Jesús hablaba con todos, no hacía acepción de personas. Y justamente cuando todo esto estaba pasando en Hechos, de repente hay una parte muy interesante en donde Pedro va a la casa de Cornelio, y de repente estaba con esa disyuntiva también de, es que soy judío, pero vino Cristo, ya creo en Cristo. ¿Cómo le digo a Cornelio que debe de seguir o no los ritos, que tiene que seguir la ley mosaica, ¿no? Como que decía, si lo hago, no lo hago, ¿cómo se lo tengo que explicar, no? Y entonces Dios hace algo maravilloso, le da una visión. Y en Hechos 10 dice que él tuvo hambre, como estos soldados, ¿no?, de Israel, ¿no?
Pero a Pedro, cuando dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, le vino un éxtasis así, total, ¿no? Y Pedro tiene esta visión. Y de repente un lienzo baja del cielo con toda clase de animales, ¿no? Pero animales impuros para él. Entonces él lo veía seguramente muy sorprendido, ¿no? Y justamente en Hechos 10, en el versículo 13, dice, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro se resiste incluso en la visión, ¿no? Porque toda su vida ha obedecido la ley de sus padres, la ley de sus abuelos, de sus bisabuelos, tatarabuelos, ¿no? Pero la voz que tiene en el éxtasis, en esta visión, le sigue insistiendo. Y le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esta visión no solo habla de la comida, ¿no? Sino justamente de las personas. Dios estaba preparando a Pedro para predicar el evangelio a los gentiles, porque para Dios no hay distinción de personas. No es que las personas que no eran judías las viera impuras, ya para Dios no hay ninguno impuro, o sea, todos se limpian en Él, siempre y cuando vayan a esta miel y la coman, vayan a su sangre y se limpien. Y justamente en el versículo 28 de Hechos 10 dice, Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo, ¿no? Y esta creo que es la esencia del evangelio, lo que Dios ha limpiado con su sangre, con la sangre de Cristo, ya no está bajo ninguna condenación. Y es esta sangre de Cristo, no la ley mosaica, donde encontramos la vida. Y dice, si quieren, pueden ir a 1 de Juan 1:7, quiero que lo lean conmigo. Que dice, Primera de Juan 1:7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Dios limpia con su sangre. Y si estás limpio, Dios te da la luz y ya no estás en tinieblas, ¿no? La sangre es la que limpia, ¿no? Si tú vuelves al capítulo con Saúl y recuerdas que él hizo este voto insensato, y su hijo, sin saberlo, rompió este mandamiento que él puso, ¿qué hace Saúl? Quiso matarlo, ¿no? En 1 Samuel 14:44 dice, y Saúl dijo, así me haga Dios y aún mañana, que sin duda morirá Jonatán. O sea, hasta él se lo está prometiendo, ¿no? Y ese es el rostro total de una persona legalista, ¿no? Ciego al fruto, a la intención, a la gracia. Y el pueblo tuvo que intervenir. Y en el versículo 45 dice, ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación. O sea, no puedes matar al héroe de la guerra, ¿no? Al que cree en Cristo y por eso estamos aquí. A él no lo puedes tocar, ¿no? Y miren, padres, líderes, pastores, ¿cómo le responden a sus hijos cuando ellos rompen una regla? Sobre todo si no la conocían, ¿no? Y eso lo habíamos tocado la vez pasada, que les había dejado una tarea de cómo lo harían con sus hijos, ¿no? Y tú te puedes preguntar, ¿vamos a hacer lo mismo que Saúl? ¿Debemos meterlos en un juicio donde ellos pierdan cuando Dios busca restaurarlos? Jesús no solo perdona nuestros pecados, nos restaura y nos llama. Pedro negó a Cristo 3 veces, ¿lo recuerdan? Y Jesús, después de resucitar, le pregunta en Juan 21, del 15 al 17, le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y le dice, apacienta mis ovejas, ¿no? Jesús no solo lo perdona, lo llama y lo restaura. Y lo reenvía, dice, tienes muchas cosas que hacer, ¿no? Así como Jonatán comió esta miel y sus ojos fueron aclarados, nosotros también podemos probar la gracia de Dios hoy y que nuestra alma sea restaurada. Creo que
de alguna manera tenemos que ver la palabra de Dios como este espejo del pasado y saber que muchas veces nos ponemos del lado de Saúl. Pero lo más importante es no caer en eso, no caer en esta legalidad que nosotros incluso nos podemos poner a nosotros mismos, ¿no? El mismo Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no? Y el yugo es una herramienta de trabajo que es entre dos animales, ¿no? Que jalan juntos, ¿no? Y Jesús te dice: ponte mi yugo, yo voy a caminar contigo. Por eso son dos, ¿no? Yo voy a ser tu fuerza. Es más, hasta nos está dando más cosas, ¿no? Y esa es la diferencia entre el legalismo y la gracia, que el legalismo exige pero no ayuda, y la gracia guía y sostiene. Quizás alguien piense: bueno, si eliminamos las reglas, la gente se volverá más mundana, ¿no? Como si retiras la ley. Hoy en día en México parece que no existe la ley, ¿no? Pero no si tienes una relación real con el Espíritu de Dios, ¿no? El Espíritu es quien nos guía en lo que está escrito claramente la palabra para nosotros en el corazón. Y también justamente en esas llamadas áreas grises de la ley. Cuando tú hablas con abogados, te dicen tantos términos que al final no entiendes nada, ¿no? Y a veces nos pasa cuando leemos la ley mosaica. Hay tantos términos y demás que luego no entendemos y nos perdemos, ¿no? Pero Jesús lo dice muy claramente, ¿no? Dice, ahora sí que amor y misericordia, ¿no? Pero como dice Pablo, sobre todas estas cosas, el más importante es el amor, ¿no? Y lo explica en Romanos 14:5, donde dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, pero cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, ¿no? Y eso es lo que dice la ley, las normas, las tradiciones y los preceptos, ¿no? Que debemos humanamente obedecer. Pero la Escritura dice que cada uno esté plenamente convencido y que no sea por imposición, sino por una relación con Dios, ¿no? Que sea con una conciencia iluminada por su palabra, en lugar de que tú solito te impongas las piedras, ¿no? El Saúl decía: no, ¿cómo va a ser mi hijo? ¿Cómo comieron todos de esto? ¿Cómo no siguieron la ley mosaica para limpiar los alimanes antes de comer? No podían. Dicen: dame una piedra, me voy a tirar, ¿no? O sea, que se iba a poner en el cuello una piedra el mismo Saúl, ¿no? No te impongas esas cargas. Vive por la gracia, vive por Dios, vive por la palabra, vive por esta convicción y que estés convencido tú de eso. No vivas por otra cosa que no sea por Cristo, sino te vas a poner estas cargas tú mismo. Bien, pues hoy vamos a comenzar el capítulo 8, que es el que prácticamente nos habla de la obra del Espíritu Santo. Recuerden ustedes que en la primera parte fue la victoria sobre el pecado, en la segunda parte fue la lucha de la carne contra el espíritu, y en esta tercera parte es cómo podemos ser victoriosos sobre el pecado. Aquí en el libro de Romanos vamos a leer el versículo 1, capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya nosotros todo esto lo tratamos abundantemente en el capítulo pasado. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y vemos que es una lucha a muerte, pero ahora, cuando nosotros prácticamente empezamos a tomar conciencia de que la victoria nos la va a dar el Espíritu Santo, no nosotros mismos, entonces es ahí precisamente donde empezamos a tomar conciencia de que por nosotros mismos no podemos. Nosotros naturalmente siempre estamos luchando contra nuestras debilidades, contra nuestras tentaciones, pero esa lucha sin la ayuda de Dios, sin la guía del Espíritu, es una lucha en la cual vamos a fracasar. Entonces, inmediatamente, por eso el apóstol
habiendo explicado todo lo que precedió desde el capítulo prácticamente 1 hasta este capítulo, es que la justificación solo es por medio de la fe y por la gracia irresistible de Dios. Entonces, esta palabra de que ninguna condenación hay, prácticamente se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento, y es precisamente aquí en Romanos. Vamos a ver Romanos 5, 16 y 18, que dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, recuerden ustedes que la palabra condenación prácticamente se usa más que nada en situaciones judiciales, cuando se determina la culpabilidad de una persona y se le asigna una pena de acuerdo a su pecado. Nosotros bien sabemos que la paga del pecado es muerte, y es la separación eterna de la presencia de Dios en el infierno primeramente, y después del juicio final en el lago que arde con fuego y azufre. Pero aquí el veredicto de la ley es que todos somos culpables, no hay justo ni a uno. Entonces, nosotros tenemos que saber que cuando venimos a Cristo, todos los pecados de nuestra existencia ya fueron pagados por Él en la cruz, los pecados pasados, los presentes y aún los futuros. Por eso es tan importante apropiar el perdón. Recuerden ustedes que una de las cosas que más Satanás usa es la inseguridad, y él trata de poner en nuestras vidas inseguridad. ¿Por qué? Porque la inseguridad nos lleva a tomar nuestra vida en nuestras manos, nos lleva a actuar precipitadamente, y como consecuencia añadimos pecado sobre pecado. Pero cuando nosotros tenemos confianza, y sobre todo confianza en aquel que lo hizo todo perfecto, en Jesús, en la cruz, entonces la mentalidad cambia, entonces hay seguridad. Entonces la seguridad nos da confianza de depender más de Dios, y esta dependencia de Dios es lo que nos va a llevar a la victoria. Recuerden que la característica principal de Jesús fue que Él no hacía nada por sí mismo. Todo lo que hacía, lo hacía guiado por el Padre, como dice Juan 5:30, ¿sí? Entonces, no veía aún sus propios puntos de vista, sino todo lo consultaba por medio del Padre. Y el Padre, pues sabemos que es omnipresente. El Hijo renunció a ser Dios, y momentáneamente solo tenía su cuerpo terrenal, aunque tenía el discernimiento, la ayuda del Espíritu Santo, como sucedió en la tentación del desierto, como sucedió en Getsemaní, cuando se aparece el ángel a fortalecerlo. Y así es como nosotros tenemos que aprender que la victoria ya está en Cristo, si andamos según el Espíritu, si andamos dependiendo de Dios. Entonces, si tú apropias que ya los pecados de toda tu existencia han sido perdonados, que ya no hay condenación, entonces esto quiere decir que puedes acudir con confianza a Dios en todo momento. A veces el pecado nos causa mala conciencia, no a veces, siempre el pecado nos causa mala conciencia, y la mala conciencia nos impide acercarnos a Dios con confianza. Por eso es que dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque para presentarnos delante de Dios tenemos que presentarnos con una conciencia limpia, para que se genere la fe en lo que Dios promete y se va a cumplir. Entonces, cuando se habla de que no hay condenación, de que ya el pecado no existe, quiere decir que la ley prácticamente, legalmente ya nos justificó. Entonces, todo verdadero cristiano, y siempre es importante enfatizarlo, es el que se ha arrepentido, es el que ha creído y que tiene el Espíritu Santo. Por eso es que un falso creyente, o un creyente que toma una decisión sin un verdadero arrepentimiento, su primera inclinación es luchar él mismo por vencer el pecado, luchar él mismo por someterse a todas las leyes religiosas, luchar él mismo por cumplir la ley de Dios.
Pero como nadie puede cumplir la ley por sí mismo, a final de cuentas se va a fracasar y se va a decepcionar. Y esto va a llevarlo a decir, como muchos dicen, el cristianismo no me sirve. Cuando se profesa un falso cristianismo también pasa esto. Al no dar exactamente el remedio como lo dice la Biblia, entonces muchos se decepcionan, fracasan y se vuelven legalistas, ¿no? O sea, van hacia las acciones y no hacia lo que el Espíritu Santo puede hacer. Podríamos decir que el legalismo es hacer por tu propia fuerza o cumplir por tu propia fuerza la ley de Dios y todos sus mandamientos. Y la gracia es que Cristo, a través de su Espíritu Santo, cumple en ti todo lo que Él pide, como dice Hebreos 13:21, haciendo Él en vosotros todo lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Él es el que hace la vida cristiana. Por eso el diablo nos ataca tanto en no depender de Dios. No se duerman. Nos ataca tanto en no depender de Dios. ¿Por qué? Porque al no depender de Dios tomamos nuestra vida en nuestras manos. Pero estar en Cristo es estar unidos a Él. Recuerden ustedes que al poner nuestra fe en Cristo, la victoria ya la tuvimos, como dice en Romanos 8, ¿no? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, ya cuando nos convertimos verdaderamente, ya obtuvimos la más grande victoria. Ya todas las demás luchas ya son peccata minuta, ya son menos fuertes. ¿Por qué? Porque la mayor lucha fue la de la conversión. Pero además, una vez conversos, tenemos el Espíritu Santo que Dios nos da. Entonces, una persona espiritual es la que no va a andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y andar conforme al Espíritu es tener la victoria. Y este capítulo es muy interesante porque vamos a ver en este capítulo vamos a ver dos exposiciones del Espíritu Santo. La primera que vamos a exponer es en función de la Trinidad y que cómo las tres personas de la Trinidad actúan conjuntamente. Vamos a leer Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces vamos nosotros a disertar un poco, enfocándonos en el Espíritu Santo. Últimamente yo he visto que muchos predicadores enfatizan esta cuestión del Espíritu Santo, pero en realidad no se nos debe olvidar que el Espíritu Santo es Dios, así como el Hijo es Dios, así como el Padre es Dios, que cada uno tiene una función, ¿sí? Y la función precisamente de la Trinidad es complementaria. Esta función es iniciada por el Padre. Recuerden que Jesús decía, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, la conversión empieza por el llamado del Padre, por la acción del Padre. Luego, una vez que vamos tomando conciencia de nuestro pecado, una vez que vamos tomando en un sentido, vamos sintiendo esa necesidad de un cambio en nuestras vidas que no podemos hacer por nuestro propio esfuerzo, entonces es donde se presenta el Hijo. Podríamos decir que el llamamiento es por Dios y la gracia es ratificada por Cristo en función de lo que Él ya hizo cuando vino a este mundo, lo que Él ya hizo en la cruz, que murió en nuestro lugar por todos nuestros pecados. Y es prácticamente comunicada por el Espíritu Santo. ¿Quién nos hace entender la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que estaba presente en el principio de la creación de Dios? El Espíritu Santo. ¿Ven ustedes? Entonces, cada persona de la Trinidad tiene un papel muy importante. Juan 3:16, que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí el Hijo expresa la gracia divina y soberana. Recuerden, a veces nosotros solo mencionamos la palabra gracia, pero la gracia es sobrenatural, es divina y es soberana porque es aplicable a todo aquel que cree. Primera de Juan 1, 15 y 16 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, ese es de quien yo decía,
el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Esa es la gracia soberana. Y prácticamente el Espíritu Santo, cuando nosotros creemos, es cuando da vida. Es cuando la gracia toma su lugar, es cuando nosotros tenemos vida. Recuerden Ezequiel 36, 26, 27, que dice: os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pero el 37, y pondré dentro de nosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. El espíritu hará, ¿sí? Dios pone el espíritu, y el espíritu es el que hace la obra. Por eso más adelante vamos a leer, probablemente lo repitamos, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, que es el Espíritu Santo. Entonces el sello de la salvación es el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que estar involucrados en la adoración de las tres personas. Dios el Padre, reitero, ha hecho la iniciación, el Hijo ha hecho la validación, o sea, lo que Dios se propuso, el Hijo lo cumplió y prácticamente nos dio la salvación a todos, ¿no? Y el Espíritu Santo es lo que nos lleva a la consagración y nos da prácticamente el entendimiento para la salvación, pero además es el que va a trabajar intensamente dentro de nosotros para la santificación. Eso es para que nosotros cada día seamos más parecidos a Cristo. Recuerden que Pablo decía, cuando los Gálatas empezaron a asimilar otras doctrinas, a recibirlas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Habiéndoles yo presentado la verdad, ahora se van por otro camino, ¿no? O sea, insensatos, ¿no? Y dice: por quienes sufro dolores de Cristo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces nosotros podemos ver que las tres personas tienen una actuación perfecta en lo que es la transformación del ser. Sin embargo, vamos a ver algunas cosas que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo redarguye de pecado. Lo primero que pasa cuando nosotros somos expuestos a la palabra de Dios es que se aviva nuestra conciencia, es que el Espíritu Santo trae a nuestra memoria, trae a nuestra memoria todos nuestros hechos pecaminosos para llevarnos al arrepentimiento. Una vez que tomamos conciencia de nuestro pecado por la convicción producida por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, entonces viene la regeneración o el nacer de nuevo. Una vez que nacemos de nuevo, tenemos algo muy importante. Cuando nos arrepentimos, el Espíritu Santo nos justifica. El Espíritu Santo prácticamente nos da la fe por medio del Padre para creer en Cristo, y una vez justificados, o en este proceso de justificación, mejor dicho, nos ilumina para entender correctamente. Recuerden que la palabra de Dios no la puede entender cualquier persona. Muchas personas han leído la Biblia no una, sino varias veces y no la entienden, porque es un libro espiritual. Nosotros lo decimos de esta manera romántica: es una carta de amor para sus hijos. Pero para entender la Biblia como un libro, como es realmente un libro espiritual, tenemos que ser seres espirituales. Y para ser seres espirituales tenemos que nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Entonces, cuando Dios te restaura en su comunión con Él, o sea, te vuelve a dar vida espiritualmente. Recuerden, sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto quiere decir separados de Dios, porque Dios es santo y nosotros pecadores. No hay comunión de la luz con las tinieblas. Al aplicarse la sangre de Cristo en nuestras vidas, entonces viene el perdón absoluto, la regeneración, y por eso el Espíritu Santo, que es Dios, puede entrar en nuestro corazón. Nunca entraría el Espíritu Santo en un corazón sucio, en un corazón pecador, en un corazón perverso. ¿Ven ustedes? Por eso es que cuando no hay una verdadera conversión, por más que la gente quiera, no pasa nada. Entonces, la sangre de Cristo también nos limpia, y nos limpia por medio prácticamente de la acción. Si nosotros tenemos convicción de pecado producida por el Espíritu Santo y vamos al arrepentimiento,
¿Qué quiere decir arrepentimiento? Dejar las cosas atrás, volverse atrás, darse la vuelta. Quiere decir que todo lo que pasó ya quedó atrás, ¿no? Como dice Hebreos, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Ya hemos tratado este punto, pero vale la pena enfatizar que si nosotros vivimos culpándonos de hechos pasados de nuestra vida y ya venimos a Cristo y nos arrepentimos, esto va a ser como un lastre que nos va a impedir crecer. Pero cuando apropiamos el perdón de Dios, Él nos libera, ¿sí? Nos libera de esta culpa. Y ya quedó en el pasado y quedó borrado o cubierto con la sangre de Cristo. Entonces, ahí es donde viene la verdadera conversión, cuando ya le entregamos, ¿no?, a Cristo nuestra vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El apropiar el perdón nos libera de la mala conciencia, nos libera de la esclavitud del pecado, y entonces ahí donde viene lo que hace el Espíritu Santo, la conversión. Una vez que nos convertimos, entonces nos viene el proceso de santificación. Apágale, ¿no? Además es el botoncito de abajo a la izquierda, el de abajo. Ajá, hacia allá. Ya veo que están ahí. Entonces, decíamos, viene la santificación, pero además algo muy importante pasa. Nos adopta como hijos. La adopción es algo muy importante. La adopción significa que Él nos hace como Cristo, hermanos de Cristo, coherederos de la gracia de Dios, y nos hace sus hijos. Y si hijos, también herederos con Cristo. Y también nos bautiza. El bautismo después de Cristo nosotros lo hacemos, ¿no? ¿Y qué pasa en el bautismo? Damos testimonio al mundo, a la iglesia y al mundo, que hemos renunciado a nuestra vida antigua, que es la inmersión, y hemos resurgido a una nueva vida, que es la emersión, donde vamos a dar testimonio de Cristo. Y entonces, ahí recuerden ustedes que la permanencia del Espíritu Santo, una vez que pasa esto, es perpetua. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo entraba en las personas con un objetivo temporal para que se cumpliese un mandato de Dios. Ahora que, por ejemplo, en la primera parte del estudio nos expuso Mauricio lo de Saúl. Saúl fue lleno del Espíritu Santo, recuerden. Saúl también entre los profetas, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando desobedeció? Dios le envió un espíritu que lo atormentase, y por eso fue que llamaron a David, porque tocaba la lira y dicen, no he oído al hijo de Isaí. Y ahí es como Dios lo introdujo en el reino, prácticamente en el castillo. Pero obviamente que fue temporal, y así era. El Espíritu Santo, como Gedeón, ¿no?, lo llenaba y le daba la fuerza para hacer la voluntad de Dios, y después pasaba. Por eso muchos de estos líderes, a final de cuentas, no permanecieron fieles, ¿no? Entre ellos, Salomón, el hombre más sabio, quien al final de su vida se desvió y permitió la falsa adoración cuando fue iluminado, cuando Dios dio la mente más, la mayor inteligencia. O sea, como hombre, ha sido el hombre más inteligente que ha habido, pero tristemente no permaneció. Pero nosotros como creyentes, el Espíritu Santo ya permanece en nosotros todo el tiempo, y sí, por la desobediencia podemos entristecerlo, podemos apagarlo, pero el Espíritu Santo ya no se sale de nosotros nunca jamás, ¿sí? Recuerden, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese testimonio siempre va a estar ahí. Él aviva nuestra conciencia, no nada más es ya la conciencia natural, sino es prácticamente la conciencia infinita de Dios que pone en nosotros. Por eso somos más sensibles al pecado, aún lo que este mundo tolera, que son por ejemplo, las mentiritas piadosas y ese tipo de cosas, las pequeñas infracciones. Este mundo las tolera y no las toma en cuenta. Pero el Espíritu Santo, al avivar esto, nos redarguye hasta de un mal pensamiento, hasta de una mala actitud, etc. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso es que nos capacita. Siempre va a haber esa lucha. Tenemos una lucha contra la carne, o sea, los rezagos de nuestro antiguo ser, pero por otro lado el Espíritu Santo nos ilumina para santificación, y en la relación con Él
Cada vez que nosotros accedemos o obedecemos lo que Él nos dice, entonces cambiamos. Eso es algo muy importante. La obediencia nos transforma. Por eso a veces nos cuesta tanto trabajo obedecer, porque en el fondo no queremos ser transformados, porque en el fondo no queremos dejar algún pecado. Pero tenemos la guía de Dios establecida a través de la palabra y de la iluminación, ¿no? Así que es ese pasaje que creo que fue otra versión la que hizo Mauricio, ¿no? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, ¿no? Dios es luz. Y al estar el Espíritu en nosotros, la luz está en nosotros. Quiere decir que tenemos la capacidad de discernir mucho más allá de lo que nos imaginamos. Y este discernimiento va a ir en aumento en función de nuestra obediencia y nuestra consagración. Y entonces viene como consecuencia el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Todos se lo saben, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Se produce el fruto del Espíritu. Pero fíjense ustedes qué curioso. El primer fruto es el amor. Amor por Dios. Amor por Jesucristo. Amor por la palabra de Dios. Amor por los hermanos. Amor por la santidad. ¿Ven ustedes? Amor para honrar a Dios. Amor para glorificarlo. Es lo que produce. Entonces, también el Espíritu nos asegura que lo que las Escrituras revelan es la verdad. Y lo que no revelan no es la verdad. Por eso es tan importante tener la palabra de Dios morando en nuestros corazones. Porque la misma palabra nos va a justificar o a ratificar nuestras acciones o las va a condenar. Si una persona dice, no, por ejemplo, últimamente he tenido la oportunidad de hablar con varios judíos, varios. ¿Y saben qué? Son ignorantes. No leen ni siquiera la Torá. Yo les empiezo a citar versículos. A ver, dime, ¿y dónde está este? ¿Dónde está el otro? Y una vez me dice una persona, ese hombre se llama Gad, me dice, oye, tráeme esto, pero no me traigas mucho porque no quiero leer mucho. O sea, ¿se dan cuenta? Es triste que a través de Israel haya venido Cristo, a través de Israel haya venido la palabra de Dios, y que actualmente se conformen con solo les digan algunas cosillas ahí sus líderes religiosos y no se preocupan por nada más. Son ignorantes, tristemente. No digo que el 100%, digo los que he conocido, ¿no? También me tocó 1 o 2 veces que tuve necesidad de tomar Uber. Me tocaron judíos también y prácticamente lo mismo. Pero cuando nosotros nos convertimos y Dios nos da su Espíritu Santo, entonces el ministerio del Espíritu Santo consiste en traer las promesas de Cristo a nuestra memoria. Seguramente muchos de nosotros hemos estado en alguna prueba, en una situación, y de repente nos ilumina, nos aparece la promesa, el versículo, o estás pensando en cómo resolver un problema y te viene la inspiración en ese momento. Porque es lo que se encarga el Espíritu Santo. Recuerden, el Espíritu Santo todo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Ven ustedes? Entonces el Espíritu Santo sabe lo que nosotros necesitamos, sabe lo que pensamos, aunque nuestra mente todavía no está integrada una idea. Sabe más de lo que nos imaginamos. Por eso es tan importante ser sensibles al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a declarar siempre la verdad, ¿sí? También el Espíritu Santo nos lleva a glorificar a Dios, y al glorificar a Dios, pues también lo glorificamos a Él. Nos lleva a honrar a Dios en nuestros corazones, a Jesús en nuestros corazones, a derramar, nos hace conscientes del amor de Dios en nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, dice un pasaje, ¿ven ustedes? Es que nos hace conscientes de ese amor, el que nos hace sentir o experimentar ese amor, ¿sí? También da testimonio, que ya le dijimos de otra manera, de nuestra situación o condición espiritual. Seguramente algunos de nosotros ha pensado, ¿por qué no me he entregado más? Ahora me voy a entregar más, ahora voy a leer más, ahora voy a obedecer. O sea, siempre Él nos hace conscientes de cuál es nuestro estado espiritual.
No podemos engañar a Dios. No podemos engañar al Espíritu Santo, que todo lo escudriña. Recuerden, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra, por medio del Espíritu Santo, hace que todo sea claro de nuestra condición. Por eso, como paréntesis, regresándonos un poquito, para convertirnos, el Espíritu Santo nos hace ver la realidad de nuestro pecado y nos hace ver que estamos perdidos. De otra manera no podríamos, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En nuestro estado natural no queremos dejar de pecar, queremos seguir viviendo en nuestras propias ideas, en nuestros propios pensamientos, de acuerdo a nuestros propios criterios, pero eso no nos lleva a nada. Por eso venimos a Cristo. Si la solución estuviera ahí, quizá ninguno de nosotros estaría aquí hoy. Pero estamos aquí porque de alguna manera vimos esa necesidad. ¿Pero quién nos la mostró? El Espíritu Santo. ¿Ven ustedes? Entonces, Él también nos está preparando a través del proceso de santificación para el día de la redención. Tú tienes que analizar tu vida. Y si tu vida en los últimos meses o años no es diferente a lo que era antes, algo anda mal. Quiere decir que el Espíritu Santo no está actuando en ti. Quizá tengas que confirmar si realmente te entregaste a Dios, porque el Espíritu Santo, desde que nos ponemos en sus manos, o sea, nos convertimos, empieza ese proceso de transformación en nuestra vida y va a usar todo lo que nos pase, pruebas, bendiciones, muchas cosas que experimentamos, sentimos, injusticias, etcétera. Él todo lo va a usar para hacernos crecer en la dependencia de Dios. Es parte del sentido de las pruebas. Si no tuviéramos pruebas, quizá no dependeríamos más de Dios. Pero gracias a las pruebas, estas nos llevan a buscar más a Dios, a buscar una respuesta. A veces luchas, puede ser semanas, días, meses, hasta años en una situación. Pero el Espíritu Santo nos está llevando ahí para hacernos conscientes de aquello que nos está estorbando en el proceso de santificación. Díganme si no. Después de cada prueba, ¿no estás más cerca de Dios? Claro que sí. Hasta te lo dice un pasaje, ¿no? Primera de Juan 4:18, que dice, Hebreos, que dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia en las que en ella han sido ejercitados. O sea, ¿por qué después de la disciplina, que es causa de gozo y de tristeza, viene el fruto de apacible? Porque a través de eso Dios se acercó más a ti, lo viste más vivo, te libró de una debilidad, te hizo más consciente de la necesidad de Él. ¿Ven ustedes? 12:11. Entonces, también es algo muy importante, es las arras de nuestra herencia. Nosotros ya sabemos que las arras es lo que un marido le da, un novio le da a la novia, y donde le está garantizando que él va a ser el proveedor de su hogar y que nunca nada va a faltar, cuando menos es ser antes. Ahora ya saquen a las citas, ¿no? Pero en realidad es responsabilidad del hombre. Y también el Espíritu Santo nos consuela. Podría decirse que dentro de la santificación viene siempre la consolación. Por eso, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. ¿Ven ustedes? El Consolador. Vamos a ver más adelante otros títulos del Espíritu Santo. Pero aquí lo importante es que nos consuela y nos ratifica nuestra posición de hijos, como ya decíamos hace un momento, ¿no? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Qué hermosa promesa, ¿no? Cuando sintamos que en esta vida las pruebas son tan difíciles, que no vemos una y una prueba tras otra, tenemos que poner los ojos en lo que vendrá, porque esta vida es temporal, mas las bendiciones que Dios nos promete son eternas. Y si aquilatamos lo temporal con lo eterno, lo temporal pierde importancia.
porque lo importante es lo eterno. Todos aquí nos vamos a morir. Con trabajos algunos, si es que el Señor no viene antes, llegaremos a los 100 años. Digo, no es que quiera hacer la mala obra a nadie, ¿no? Pero sí, ya sabemos que hay personas que ya viven más de 100 años, ¿no? Unos mejor, otros peor, pero si hay quien nos pase, pero ya, el otro día una estadística decía, ya pasar de los 70 ya es bueno. Mi papá y su cuñado, el hermano de mi mamá, cada vez que cumplían sus decenas de años, decían, ya pasamos el charco. Así decían ellos, ¿no? Pero bueno, el cuñado, mi tío, se murió a los 80 y tantos, mi papá a los 92. Pues bueno. Pero todos nos vamos a morir. Pero ¿cuál es nuestra consolación? Que una vez que muramos espiritualmente nos vamos al cielo. Y ahí, estando en la presencia de Dios, ya todo lo de esta vida pierde significado. Es tan grande el gozo de estar en la presencia de Dios que hasta te olvidas de las cosas de esta vida. Porque además tú dirás, no es que voy a estar en el cielo preocupados por mis familiares que no se han salvado. No, porque vas a confiar, al ver a Dios vas a confiar plenamente en Él. Y es algo muy importante para nosotros hoy, que mientras más claramente veamos la grandeza de Dios, más confianza vamos a tener y menos problemas en las pruebas. ¿Por qué? Porque la confianza nos va a dar el ánimo y la fuerza para seguir adelante. Por eso es que el Espíritu Santo siempre está presente en nosotros, en nuestras oraciones y en nuestras súplicas. Lo vamos a ver más adelante. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Entonces es una gran garantía. Es que, Señor, no sé cómo decirte esto. Solo tengo esta inquietud y no sé cómo expresártela. Tengo angustia, siento dolor, tengo incertidumbre, tengo miedo, pavor, etc. Pero cuando vas a la presencia de Dios, el Espíritu Santo, que es Dios, sabe todo lo que Dios tiene preparado. ¿Y saben una cosa? Todo lo que Dios tiene preparado es perfecto. Aún las tribulaciones que experimentamos en esta vida son perfectas para cumplir el propósito de Dios. Dios no se equivoca, y quien nos da la certeza de la sabiduría de Dios es el Espíritu Santo. Es el que nos hace ver a Dios con claridad. Entonces, aquí precisamente es donde está la sabiduría de la fe. Nosotros tenemos que ir descubriendo poco a poco y en forma progresiva las capacidades de el Consolador, del Espíritu Santo. Y esto nos va a llevar a entender todas las cosas, pero además el Espíritu Santo nos dice las cosas con dulzura. Por eso es el Consolador, si no, no sería Consolador. Cuando tú tienes un problema y platicas con cualquier persona y te da una solución o te dice no temas, yo te ayudo, como que viene una consolación, una tranquilidad, ¿no? Bueno, no estoy solo, etc. Pero en realidad saber que Dios nunca nos va a abandonar. No te dejaré ni te desampararé, es una promesa, es algo muy importante. O sea que, aunque el mundo se venga encima, Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar. Por eso es que tienes que crecer en tu relación con Dios, ¿sí? Y si Él lo único que expresa es parte de Él, ¿cómo podemos saber que Él expresa este tipo de dulzura? En muchas acciones de Cristo, como por ejemplo la vida de Naín. La vida no fue a pedirle a Jesús, resucita a mi hijo, tan solo él vio que era su único hijo, y fue y lo resucitó. La hija de Jairo, ¿no? Y así vemos muchos milagros. El paralítico de Betesda, oye, estás aquí, mira cómo estás. Sí, Señor, pues es que de vez en cuando viene un ángel, remueve las aguas y el primero que entra es el que se sana. Y como ves, yo con esta situación, cada vez que viene el ángel, mueve las aguas, en lo que yo llego ya llegó otro. ¿Y qué le dice Jesús? Levántate, toma tu camilla y vete. ¿Le pidió algo? Ese es precisamente el carácter de Dios en nuestras vidas. Por eso, a través del Espíritu Santo lo podemos llamar el Consolador, ¿sí?
Entonces, en lo que nosotros podamos pensar que Él puede hacer, siempre nos vamos a quedar corto en función y en relación de lo que Él puede hacer en nuestra vida. Nosotros no podremos ver lo maravilloso de la obra gigantesca de Dios si el Espíritu Santo no nos ilumina. Este mundo está en oscuridad. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine. Y una vez que nos ilumina, nos lleva a la comunión con Dios, y la comunión con Dios nos lleva a la gratitud. ¿Realmente tienes gratitud o reclamo en contra de Dios? ¿Por qué no me bendices? ¿Por qué yo esto y por qué otros sí? Eso, muchos están en esta situación. Pero cuando confiamos plenamente en Dios, viene la gratitud, porque sabemos que Él no se equivoca y es perfecto en su actuar, ¿no? Entonces, nosotros como creyentes siempre tenemos que tener presente en nuestra vida las tres personas de la Trinidad y la función que cada una de ellas va a desempeñar en nosotros. Tienen tres personas, pero tienen una misma esencia. No hay desacuerdo en nada entre ellos. Por eso la acción de los tres es importante en nuestra vida. Por eso también es importante meditar constantemente en la misericordia especial y el ministerio de cada una de estas tres personas, ¿sí? Y nuestra respuesta la respuesta de Dios hacia esto es que nos va a llevar a la paz, a la seguridad, al amor, a la sumisión a Dios. Porque ¿por qué te vas a someter a alguien en quien tú no confías? Dios, me has fallado en esto, en aquello y en lo otro. No voy a confiar en ti. Cuando no sabes si Dios te falló, realmente Dios no falla, porque es perfecto en su actuar. Entonces, sí te puede fallar en algo que nunca te va a responder en función de tus propias expectativas. Eso sí, no lo dudes. Nosotros tenemos nuestras expectativas, pero ¿qué dice Efesios 3:20? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Y cuál es ese poder que actúa en nosotros? El del Espíritu Santo, que todo lo sabe, que todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Por eso que todo este trabajo de Dios en nuestra vida debe llevarnos a la gratitud y a la sumisión, a la comunión plena con Dios. A Dios le desagrada cuando nosotros desestimamos las enseñanzas del Espíritu Santo. Cuando tú entiendes en una reunión como esta, tú puedes entender algo muy claramente, pero si tú sales y no lo pones en práctica o no lo llevas a cabo, se vela de tu mente. O sea, cuando Dios te ilumina algo es para que lo concretes y entonces se afirma. Cuando Dios te hace ver algo y lo desechas, se va de tu mente. Por eso a Dios le desagrada cuando desestimamos lo que Él nos muestra en nuestra vida. ¿Y qué es lo que nos hace no responder a la luz que Dios nos da? Nuestro orgullo. Por eso a veces tienen que venir las pruebas. A veces las pruebas solo tienen como objetivo abatir nuestro orgullo. Todos tenemos orgullo. Y la sumisión a Dios abate el orgullo. Por eso es que para la conversión verdadera, primero tiene que ser el arrepentimiento. Porque en el arrepentimiento estás abatiendo tu orgullo. Y es lo que vas a tener que hacer toda la vida. Porque tu orgullo te va a impedir confiar en Dios, te va a impedir creer lo que Él promete, te va a impedir obedecer, etc. ¿Ven ustedes? Entonces, parte de las pruebas es abatir nuestro orgullo. En el capítulo 2 de Romanos, Dios habla del tiempo aceptable. En tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Cuando Dios nos habla, es el mejor momento. Y nosotros tenemos que reestructurar nuestras vidas, restablecer nuestras prioridades. Es natural que si vivimos en este mundo, vivamos de acuerdo a las metas de este mundo, ¿no? Quizá hacer dinero, esto, lo otro, aquello, pero son todas puras metas materiales.
¿Y qué dice Pedro? Todos los elementos al fuego serán destruidos y serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán destruidas. Y si esto ha de ser así, ¿cómo no debéis aprender a vivir de la forma adecuada? O dejar vuestra vana manera de vivir. O sea, todo lo material se va a destruir. Este mundo va a cambiar. Cuando nosotros damos nuestra vida por las cosas de este mundo, estamos haciéndonos el mayor fraude a nosotros. Porque la verdadera vida es una vida espiritual. Y lo espiritual es perpetuo. Recuerden, Dios es espíritu, ¿no? Juan 4:24. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces, esa debe ser nuestra prioridad. Un puritano que se llamaba Thomas Godwin dice que nuestra adoración algunas veces es con el Padre, después con el Hijo y después con el Espíritu Santo. Y esta es una realidad cuando nosotros tomamos conciencia de la acción de cada uno de nosotros. Todos requieren de la misma honra, porque son una sola persona. Entonces recordemos, el amor del Padre es quien nos trae. El amor de Cristo es el que nos redime, y después el amor del Espíritu Santo es escudriñar y revelarnos las cosas profundas de Dios. ¿Ven ustedes? Y eso es lo que nos debe de cautivar. No un conocimiento intelectual, porque el conocimiento envanece, sino un conocimiento de Dios iluminado por el Espíritu Santo, que es el amor. El conocimiento envanece, el amor edifica. ¿Ven ustedes? Entonces, si buscamos a Dios de una manera equivocada, estamos usando la intelectualidad humana. No nos sirve de nada. Pero si buscamos a Dios de la forma correcta espiritualmente, eso nos va a edificar y el Espíritu Santo se va a encargar de ello. Entonces, cada creyente tiene un testimonio en su vida, ¿sí? Y ese testimonio que estamos dando al mundo como hijos de Dios es la comunión que experimentamos o debemos experimentar con Dios a través de sus tres personas. Entonces, debemos estar satisfechos y contentos como Dios estructuró las cosas. No sabemos cómo fue, Él ha sido antes de todas las cosas, siempre ha existido, siempre existirá, y eso escapa de nuestro intelecto. No sabemos cómo puede ser. ¿Por qué Dios decidió crear este mundo? ¿No? Y recuerden ustedes, este mundo es el centro del universo. ¿Por qué? Porque hizo Dios la tierra y luego hizo las lumbreras que son las estrellas, ¿no? Y las de la noche. O sea, todo hizo, el universo lo hizo después de la tierra. Ahí sí lo dice, lo declara la palabra de Dios. Entonces cuando te dicen, no, es que un mundo nos vigila, ¿no? Y vienen los extraterrestres a liberarnos, esos son los demonios que quieren confundir a la gente, ¿no? Porque nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son ángeles caídos, ¿sí? Entonces, si nosotros evaluamos la acción de cada una de las tres personas de la Trinidad en nuestra vida, vamos a afirmarnos en el amor de Dios y en una sublime confianza. Cristo nos prometió la vida y nosotros debemos darle a los tres que toman un papel importantísimo el mismo honor. Vamos a dejarle ahí. Vamos a ver. Padre Santo, te queremos dar muchas gracias por este estudio, por estos estudios, Señor. Tanto el analizar las acciones legalistas de un falso líder que no quiso depender de ti, como empezar a disertar sobre la Trinidad. Señor, gracias, porque sabemos que todavía hay muchas cosas que tienes que enseñarnos de tu Espíritu Santo, pero gracias, Padre, porque
En ti hay luz, no hay confusión. Y el hecho de que tomemos conciencia de cada una de las tres personas de la Trinidad nos lleva a honrarte como el único Dios, que todo lo sabe, que todo lo puede, y que además quien creó todas las cosas y sabe exactamente cómo funcionamos, sabe exactamente cómo nos afectó el pecado. Padre, enséñanos a confiar en ti, enséñanos a experimentar tu amor a través de tu Espíritu, y enséñanos a ser obedientes a través de la iluminación también de tu Espíritu, Señor, para que podamos entender todas las cosas. Te damos gracias por ser nuestro Dios, el único Dios. Líbranos de cualquier tipo de idolatría, Señor, de cualquier sustituto tuyo que quiera usurpar tu lugar, Señor, aún nosotros mismos, y haznos humildes, sencillos y sumisos a ti. Padre, te pedimos por nuestra iglesia para que tú sigas santificándola, purificándola, y sobre todo, Padre, concédenos que aquí todos lleguemos a ser salvos verdaderamente. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.